Buenos días, profesor. Bien, señores alumnos, tengan ustedes un bonito día. Buenos días, mi gran amigo Armando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo han amanecido? ¿Todo bien? ¿Cómo va la salud? Espero que todos estén bien. Vamos a dar inicio a nuestras labores correspondientes al día de hoy, puesto que ya prácticamente estamos culminando el día de hoy las 2 semanas que se nos han asignado para poder, digamos, trabajar, ¿no? Y quedan las otras 2 semanas para poder, digamos, bien, nos habíamos quedado en la clase anterior del día lunes, hemos estado viendo sobre el derecho, hemos, hemos podido, digamos, ver aspectos muy sustanciales de lo que es el derecho, ¿no? Si ustedes quieren profundizar, pueden profundizar, no hay ningún problema. Hay libros, cualquier libro sobre teoría del derecho, ¿no? No especifican, no estoy especificando al autor, porque hay varios autores que hablan sobre el principio. Hay otros libros como Doctrina del Derecho, ¿no? Entonces, teorías del Estado, introducción al derecho, principios del derecho, bueno, hay textos en cantidad, ¿no? Quienes estudian derecho conocen perfectamente, ¿no? Bien, pero de todas maneras nosotros tenemos que tener algún conocimiento básico sobre lo que es el derecho. Por eso es que la semana pasada hemos hecho un poco, así como lo hemos hecho también sobre el Estado. Ahora también estamos haciendo sobre el derecho, que es muy importante. Dentro de ese contexto, habíamos precisado aspectos que son muy importantes, ¿no? Tenemos que tener muy en cuenta, como por ejemplo, qué es el derecho, los elementos del derecho, ¿no es cierto? Y hemos precisado en forma muy ampliamente algunos aspectos que
en nuestro punto de vista como profesores debemos de conocer. Hemos hecho dos elementos básicos, como por ejemplo la coacción, pues un elemento fundamental del derecho. Y también hemos hecho la legitimidad, la que tiene el derecho de legitimar el orden social, ¿cierto? Lamentablemente el derecho pues, cumple esa función, ¿no? Como dicen, hay que cumplir sin dudas ni murmuraciones, ¿no? Entonces ahí viene el aspecto. Bien, ahora vamos a ver un aspecto que es sobre las clases de derecho. Y bueno, no vamos a tocar tampoco muy profundo, solamente vamos a tocar un aspecto muy importante dentro de esto, ¿no? Como es el derecho público y el derecho privado. Dos cosas que nos interesan a nosotros. Pero sin embargo, vamos a un poquito a teorizar para poder, digamos, comprender un poco mejor. Acá tenemos en las diapositivas, ¿sí? En términos generales existen diversos de derecho, puesto que el derecho es tanto producto, producto cultural, eso ya hemos dicho, evoluciona conforme evoluciona la sociedad. Eso todos sabemos, ¿no? Y por ello el número de clases de derecho varía según las nuevas necesidades y requerimientos de la sociedad. Sin embargo, todo ello se origina a su vez de dos grandes ramas o troncos, el derecho público y el derecho privado. Entonces, durante el proceso mismo de evolución del derecho, y vamos a ver también a lo largo de toda la historia y en el quehacer de la vida de la sociedad, en el quehacer de la vida del trabajo, en el quehacer de la vida pública de cada uno de nosotros, nos vamos a sopesar con esto. O sea, el derecho público y el derecho privado. No hay duda que ustedes digan de que, bueno, yo no me voy a complicar en la vida, pero sí estamos inmersos en ambos casos, ¿no? Esta división se origina en una teoría denominada teoría del interés, teoría del interés, o propiamente también en el aspecto económico conocemos las necesidades, ¿no es cierto? Las necesidades. Esto es bueno en derecho, pero en economía conocemos las necesidades fundamentales, ¿no es cierto? Ustedes ya conocen cuáles son los tipos de necesidades. Yo los podría decir las necesidades de carácter material y espiritual, que son sintetizados en forma muy genéricamente, pero si empezamos a desglosar en la economía vamos a ver mucho más. No vamos a entrar a eso porque ustedes tienen un curso de economía, ¿no es cierto? Entonces, teoría del interés, la misma que fue formulada por el jurista romano Dominio Ulpiano a través de su libro Uno de las instituciones, el cual señala que todo aquello que sea de interés particular o individual pertenece a la esfera del derecho privado. Contrariamente, todo aquello que sea de interés social o colectivo pertenece a la esfera del derecho público. Esta división, sin embargo, no es de carácter estricto, pues más tiene un carácter didáctico o metodológico, ¿no? Solamente para distinguir, puesto que todos estamos inmersos dentro de un contexto que se llama la sociedad o el Estado de Derecho, ¿no? Sino que hay veces para poder identificar, para poder, digamos, discernir un poco mejor la convivencia social, entonces se generan estos dos derechos, el derecho público y el derecho privado, que ustedes lo van a ver a lo largo del camino y están ahorita inmersos, quizás muchos están en el contexto del derecho público y algunos pueden ser que estén en el derecho privado, ¿no?
pero esto con carácter didáctico o metodológico, puesto que la evolución de la ciencia jurídica ha logrado que tal distinción sea sumamente sutil, o sea, de carácter muy específico, ¿no? Muy en particular, que obedezca a determinadas coyunturas sociales y políticas. Así tenemos que un derecho de carácter privado puede pasar a la esfera del derecho público, sí puede pasar, ¿no? Es decir, cuando tenga una trascendencia este derecho privado, puede convertirse en derecho público, ¿no? Esto pasó con, por ejemplo, con los sindicatos, ¿no? Antes los sindicatos propiamente tenían una coyuntura muy especial, muy en particular. El Estado no los quería reconocer definitivamente, ¿no? No los quería reconocer, pero como una organización social, como una organización política en defensa de sus intereses, poco a poco fue reconocido y finalmente ahora, como por ejemplo, lo reconoce la Constitución política, ¿no? O sea, el derecho de agremiación, el derecho a la huelga, propiamente está pues escrito en la Constitución. Así poco a poco va pasando, ¿no? Cuando hay un interés común, cuando se hace un interés propio, ¿no? Entonces poco a poco va pasando. Y al revés, por ejemplo, si se admite que el derecho privado protege intereses individuales, la suma de esos intereses se vuelve colectivos. Consecuencia de ser particulares pasarían a ser sociales, así por el estilo, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos. Entonces ahí tenemos el derecho público y tenemos el derecho privado. Derecho público es una rama del derecho que se encuentra constituido por un conjunto de dispositivos legales, ¿no? Que se encargan de determinar la estructura y organización del Estado y de regular las relaciones en las que dichos organismos participan. El sujeto del derecho público es el Estado. Entonces, hay que tener en cuenta que el sujeto del derecho público es el Estado. El fin que persigue es satisfacer el interés del Estado. ¿Qué es el interés de la sociedad? ¿Qué es el interés de la sociedad? Claro, pues ahí tenemos. Hay todo un conjunto de intereses propios dentro del contexto de la sociedad, sobre todo para generar el bienestar, porque ese es el fin de la existencia del Estado, ¿no es cierto? Debe generar el bienestar, que todos se sientan satisfechos y contentos, que no haya conflicto social. Cuando hay conflictos sociales quiere decir de que el Estado no está satisfaciendo el interés propio de la sociedad o no está generando el bienestar, ¿no? Entonces, ese es uno de los aspectos que hay que tener muy en cuenta. Entonces, si hay sectores que no están acorde al Estado, hacen llegar su descontento, ¿no? A través de los medios de comunicación o simplemente a través de una serie de huelgas, movilizaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es. Dentro de esta rama del derecho encontramos el derecho constitucional, penal, procesal, tributario, municipal, administrativo, registral, etcétera, etcétera. Todo aquello que vaya en función siempre al interés de la sociedad en su conjunto, ¿no es cierto? El derecho constitucional, el derecho penal, el derecho procesal, el derecho tributario, el derecho municipal, derecho administrativo y registral, etcétera, entre otros derechos más que existen. Pues todo está.
Dentro de esto también hay que considerar un aspecto que, que quizás no la consta dentro del derecho constitucional, tenemos que tener en cuenta propiamente que genere y cuide y protege el cumplimiento de las distintas normas, ¿no? De cómo va concatenando el Estado y la sociedad. Importante, ¿no? Y dentro de ello tiene que tener mucho cuidado en torno a lo que se aplica el Código Penal y el Código Civil. Dos aspectos que hemos visto muy importantes. Y dentro de esto tenemos que también dentro del derecho público tienen que tener en cuenta que el cumplimiento de esto es coercitivo, es obligatorio, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos en cuenta el derecho municipal, la municipalidad tiene todo, vamos a decir, toda una ley que le faculta a que ellos también pueden normar, ¿no? Pueden normar. Y esas normas son de carácter de cumplimiento, ¿no? Son de cumplimiento. Como por ejemplo estos días estamos viendo, ellos sacan su, ¿qué se llama? Tiene su nombrecito esto dentro de las municipalidades. Ahorita no se me da de la memoria. Mm, Tienes una Wally, a ver quién, ¿cómo se llama? Ordenanza municipal. Ah, ordenanza, muy bien, excelente, la ordenanza municipal. Entonces ellos hacen cumplir esta ordenanza municipal y también tiene de carácter coercitivo, porque es obligatorio. Como por ejemplo estos días han dicho que los mercados deben funcionar solamente hasta las 4 de la tarde, ¿no es cierto? Y tienen que cumplir. Por fiestas patrias dicen, no, hay que embanderamiento general de la ciudad y quien no ponga bandera a multa. Ah, entonces también tiene de carácter coercitivo. Entonces, el derecho le faculta, por eso se llama derecho municipal. El derecho le faculta a poder instaurar determinadas normas para una correcta convivencia propiamente, ¿no? Entonces, eso nos genera, pues, de que nosotros podamos permanentemente estar bajo un contexto de normas. Por eso el derecho, se ha dicho, es un conjunto de normas. No solamente es uno o dos, sino hay muchas normas que hacen una correcta convivencia, ¿no? Como por ejemplo, registral, administrativo, tributario, ¿no es cierto? Tenemos que tributar. No sé cómo estarán haciendo ustedes, como por ejemplo van al mercado, van a un centro comercial. La obligación de ustedes es pedir un, ¿qué deben pedir cuando van al mercado o a un centro comercial? Boleta. Billete de venta. Exacto, una boleta de venta o si es institucional, una factura, ¿no es cierto? Cualquiera de los dos. Están cumpliendo con eso, quiere decir que ustedes están cumpliendo con el derecho tributario, porque hay que tributar, ¿no es cierto? Y los que tenemos centros comerciales, etcétera, debemos cumplir nuestras obligaciones tributarias aportando y haciendo el informe pertinente. Entonces, realmente estamos inmersos, ¿no? Todo un conjunto de normas. Administrativamente también tenemos, ¿no? Registrar también todo aquello que hay que registrar, ¿no? Siempre hacen, como por ejemplo, ustedes un pequeño libro, eso debemos registrarlo, si no pueden perder el derecho de autoría. Cualquiera se lo agarra y lo registra y perdieron el derecho de autoría. Y ese su sacrificio de ustedes fue en vano, ¿no? Entonces, cositas hay que tener muy en cuenta, ¿no? Registrar nuestras casas, nuestros bienes o patrimoniales, etcétera, etcétera, ¿no?
en sí mismo las personas también, ¿no? Entonces, todo es un proceso. Bien, entonces eso pasamos y vemos el derecho privado. Es una rama del derecho que se encuentra constituido por un conjunto de dispositivos legales que se encargan de regular las relaciones entre los particulares y aquellos surgidos entre el Estado y los particulares, cuando estos primeros actúan en las mismas condiciones que los segundos. El sujeto del derecho privado es la persona particular, de nosotros generamos. Y uno de ellos les había comentado el día lunes, como por ejemplo, derecho privado, el derecho canónico, o sea, el derecho que rige, las normas que rigen el actuar de cada uno de los sacerdotes en el contexto de la iglesia, ¿no? Tienen su propia norma ellos. Otras que tenemos, como por ejemplo, derecho privado, generalmente viene a ser los sindicatos, ¿no? Los sindicatos tienen cada uno sus propios estatutos y esos son derechos privados, ¿no? Es un derecho privado. Entonces, cuando salgan, ingresen al SUTE, entonces tienen que acogerse a determinadas normas, ¿no es cierto? Tiene sus propias normas, tiene sus propios estatutos, ¿no? Entonces, antes, por ejemplo, la ley universitaria, ¿no? Era casi un derecho privado, ¿no? Pero lamentablemente ahora ya no, ¿no es cierto? Ya la SUNEDO hace su intervención. O sea, en la práctica ya se ha partido la autonomía universitaria. O sea, había una ley que facultaba que las universidades podían actuar en forma casi privada, o sea, determinar sus actos en sí mismo, ¿no? Pero lamentablemente ahora ya no. Se perdió con esta última ley, ya no existe, ¿no? Entonces hay un derecho y hay un control estricto por la SUNED. La SUNED es la superintendencia, ¿no? Que controla y que regula el funcionamiento de las universidades. Entonces las universidades no pueden hacer lo que les da la gana, ¿no es cierto? Entonces ya no es. Y así encontramos también aparte de los sindicatos, también encontramos en los colegios profesionales que también tienen su esto, también encontramos en los clubes deportivos, como por ejemplo, cada club deportivo, aquellos que limitan en la primera, segunda, en la tercera división, tienen que tener sus estatutos y a la vez tienen que incluso ser reconocidos en la parte registral, o sea, tienen que estar registrados, ¿no? Y si no, no pueden propiamente pertenecer. Entonces, así de esa forma seguimos o podemos mencionar muchos aspectos en torno al derecho privado, ¿no? Entonces, hay veces, bueno, hay aspectos que también exige el Estado, ¿no? Bueno, van a tener derecho privado, pero eso para que tenga validez hay que registrar. Eso es lo que hacen los sindicatos, como por ejemplo, el sindicato de docentes de la universidad no está reconocido en registros públicos, no puede actuar como por ejemplo declarar una huelga, ya sería inválido. ¿Por qué? Porque no tiene su estatuto, no está reconocido y por lo tanto el Ministerio del Trabajo no lo reconoce. Entras en huelga, entonces un descuento por los días de huelga. Entonces, sí, así existen derechos que son derechos privados, ¿no? Y así podemos mencionar, entre otros, que ustedes también conozcan, ¿no? Pero que generen propiamente determinadas normas, ¿no? O sus estatutos, o algunas normas, o algunas reglas, o principios. Y para que estos tengan validez, siempre hay que inscribirlo en registros públicos, para que de esa forma no haya problemas en lo posterior, ¿no? Como por ejemplo los clubes de madres, entre otros que podemos tener, pero que tengan que tener su estatuto para que tenga su validez y luego registrarlos
en la instancia pertinente. Bien, a eso hemos dicho. Ahora vamos a ver rápidamente otro aspecto que también está ahí. Vamos a ver sobre las normas, ¿eh? Rápidamente. Bien, ahora vamos a ver lo que es la norma crítica, ¿eh? Que es muy importante también para nosotros conocer, ¿no? Esta partecita también es muy importante conocer lo que es la norma jurídica. El concepto de norma jurídica es mucho el concepto del derecho. El derecho es un sistema de normas jurídicas y las normas, el modo como se expresa el derecho. En derecho utiliza el término de norma jurídica bajo tres acepciones, ¿no? O sea, como proposición jurídica, como realidad, o sea, como conducta social y como debe ser, como debe ser. Tres aspectos, ¿no? Tres acepciones, o sea, como proposición jurídica, como realidad, o sea, como conducta social y cómo debe ser. En su primer sentido se llama norma jurídica a la proposición que no norma en sí mismo, sino que describe el modo cómo es normada la conducta. Dentro de esto podemos conocer perfectamente, y la hemos hecho en el primer capítulo, las normas de conducta social o normas sociales, ¿no es cierto? Que esto propiamente en el correr del tiempo al final han tenido que ser regulados por las normas jurídicas. ¿Por qué? Porque se ha visto que el contexto social va creciendo, ¿no? O sea, la sociedad va en incremento. El crecimiento demográfico es muy elevado, entonces se requiere eh, que el Estado intervenga para poder, digamos, contextualizar de manera mucho más objetiva la convivencia, ¿no? Porque muchos dicen, es una norma social, si quiero yo lo cumplo, si no quiero no lo cumplo, ¿no? A mí, ¿quién me va a obligar a cumplir? Entonces a eso viene de que, eh, pues, tiene que, de todas maneras, el, alguien tiene que intervenir y en este caso es el Estado, ¿no? Y así se ha ido poco a poco. Entonces, la conducta en sí mismo existe. Y estas conductas que en un primer momento han sido normadas bajo normas sociales, finalmente se han convertido en normas jurídicas, ¿no? Entonces, todos tenemos una conducta y esta conducta realmente es regulada, ¿no? Es regulado por las normas que las tenemos en distintas. En segundo lugar, la norma implica la conducta normada o regula en cuanto se relaciona con lo debido. Es decir, ya tenemos las normas específicamente impuestas por el Estado. Estas normas que las tenemos nosotros tenemos que ver bajo dos aspectos fundamentales, ¿no? Cuando se regula,
ya propiamente se ha visto que hay determinadas conductas que requieren ser normados. ¿Para qué? Para que haya una correcta convivencia, ¿no? Y así de esa forma no tengamos conflictos propios, ¿no es cierto? Entonces, a eso va esto cuando dice normada o regulada en cuanto se relaciona con lo debido. Entonces, todas las conductas y acciones están debidamente normadas. Los derechos y los deberes que debemos de cumplir nosotros en el entorno social. Entonces, están debidamente regulados, ¿no es cierto? Y eso los vamos a encontrar en la Constitución. ¿Cuáles son nuestros deberes y cuáles son nuestros derechos en el entorno social en que vivimos? En tercer lugar, la norma indica que aquello que debe ser, lo que se considera recto o justo en función a esas tres acepciones, ¿no es cierto? Nos debe dar como resultado conceptual que la norma jurídica es una proposición jurídica que se encarga de regular, prescribir la conducta humana orientada a la realización de valores. Es cuando nosotros, nuestra conducta permanente que tenemos, si es buena o es mala. Si es mala, vamos a recibir una sanción. Y si es buena, bueno, el Estado también nos dirá que la conducta realmente ha sido buena. Pues a eso se refiere aquello que debe ser, lo que se considera recto o justo, ¿no es cierto? Eso es lo que regula la conducta. Entonces, ¿qué debe ser? No se olviden lo que se considera recto o justo, o lo bueno o lo malo. Lo bueno que estoy haciendo o lo malo que estoy haciendo. Si estoy haciendo lo malo, entonces que me caiga el peso de la ley. Tengo que aceptar, no puedo rehuir, ¿no es cierto? Si estoy en lo justo, estoy en lo correcto. Entonces, permanentemente. Si hago lo malo, pero después reclamo que no he hecho lo malo, eso es realmente es donde hay problemas, ¿no es cierto? Entonces, el Estado también regula eso. Si rápidamente reconoces que has hecho un mal el Estado te baja, ¿no? Te baja o te rebaja la sentencia o las penas, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, a eso va esto. Pero en cambio, algunos no, se resisten, ¿no es cierto? Dicen, no, yo no he hecho, no he hecho, no. No tienen por qué sancionarme a mí, ¿no? Pero cuando lo ha hecho, entonces ahí va. En función de esas tres acepciones nos debe dar como resultado conceptual de que norma jurídica es una proposición jurídica que se encarga de regular. Entonces, o vamos a decir una ley, ¿no? Bien, entonces, bien, pues tenemos norma jurídica, es la expresión material del derecho, es decir, es la forma como el derecho se concretiza en la práctica y aparece ante nosotros, ¿no? Entonces vamos a tener ahí una serie de aspectos fundamentales al final de los procesos que nosotros tenemos. Muchos de nosotros capaz no vamos a tener problemas en el correr, ¿no? Del tiempo y no nos vamos a dar cuenta de que cómo el derecho en sí mismo está actuando sobre las personas. Pero si nosotros tenemos permanentemente problemas y donde el derecho interviene, ahí sí nosotros nos damos cuenta, ¿no? La norma jurídica y la expresión material, es decir, la forma de cómo el derecho se concretiza en la práctica, ¿cierto? Decimos, ¿no? El derecho interviene correctamente o incorrectamente, ¿no? Entonces, ahí vamos a nosotros tener. Pero como dicen, estamos siempre en la casa del jabonero, es lo que dicen, como por ejemplo aquellos que están en la cárcel, si no cae resbalan, ¿no? Entonces,
siempre, permanentemente vamos a estar pues concretizados con el derecho, ¿no? Yo no voy a hacer nada, no me voy a meter en nada, pero hay un dicho popular que dice, estamos en la casa del jabonero, si no cae, resbala, ¿no es cierto? Entonces, de alguna forma siempre vamos a estar dentro del contexto del derecho. Estructura de la norma jurídica. La estructura de la norma jurídica se encuentra determinada por un claro contenido lógico, racional, juicio hipotético que representa conocimiento. Lo que hemos dado a, deber ser, dado a, debe ser B. Aquí observamos que en primer lugar aparece como elemento a una hipótesis, puesto que o condiciona que menciona un hecho, una conducta o un acto humano, ¿no? El segundo elemento B constituye una consecuencia de carácter jurídico, es decir, dado a, es una conducta que nosotros realizamos, ¿no? Al hacer una conducta, entonces viene a ser A, debe ser cómo es esa conducta, ¿no? ¿Es buena o es mala? Si es mala, entonces interviene el derecho, porque el derecho es coercitivo. Ah, has hecho mal. Entonces, a eso viene, ¿no? Una conducta o un acto humano. El segundo elemento constituye una consecuencia de carácter jurídico. Si el acto o la conducta humana es buena o positiva, la consecuencia jurídica será de igual naturaleza. Si por el contrario el acto o conducta es negativa, la consecuencia jurídica igualmente será negativa. O sea, el acto coercitivo, ¿no? O sea, nos cae una sanción. Una sanción. Entonces, ese es el aspecto que es uno de los que es dado a y el otro debe ser. Dado a siempre es nuestra conducta. Debe ser el tipo de conducta que nosotros hemos cometido. Si es mala, entonces la sanción no las viene, ¿no es cierto? Ese es el aspecto que tenemos que tener. Entonces acá tenemos un poquito mejor, vamos a ver. El siguiente esquema nos puede explicar mejor lo explicado. A ver, la conducta, dado a conducta o acto humano. Quitar la vida de una persona, delito de homicidio. Debe ser B, consecuencia jurídica, sanción. ¿Cuál va a ser? Pena privativa de la libertad de 6 a 20 años, según el grado del delito, ¿no es cierto? Según el grado del delito. Capaz actuado en defensa propia, entonces la pena privativa de libertad será menor. Y si ha cometido, agrede, entonces será mucho más, ¿no? Mucho más. Si es bueno, acá no está considerado como, por ejemplo, si es por delito de muerte por violación a una menor de edad, ya eso es definitivamente cadena perpetua, ¿no es cierto? Esa es la sanción que recibe. Entonces, es otro aspecto. Entonces, no sé, siempre tengamos esto, la conducta humana dado a, eso, ¿eh? Y debe ser consecuencia jurídica, dado a, siempre es actuar para que la ley funcione. Entonces, el segundo tenemos aprobar el examen de admisión a la universidad. Entonces, premio, ingresar a la universidad correctamente. Pero aprobar el examen de admisión con ayuda que haya sido detectado, pues, ¿habrá premio? No, sanción, ¿no es cierto? El retiro del examen de admisión. Entonces, tenemos que ver esos casos, cómo es realmente nuestra conducta que hacemos.
esto, ¿no? A ver, alguien, a ver, puede poner algunos ejemplos, a ver. A ver, chicos, a ver. Algunos ejemplos, a ver, ustedes pongan, a ver. O sea, expresen una conducta y esa conducta que reciba una sanción, o sea, que sea efecto del derecho. O una buena conducta que también sea efecto del derecho, ¿no es cierto? A ver, alguien, a ver, chicos, despierte al secuestro. Muy bien, 20 años de cárcel, efectivamente. A ver, Alex, a ver, uno bueno, a ver, uno bueno, una conducta buena que sea premiado por la norma jurídica. A ver, a ver, chicos, despierte. ¿Qué pasó? ¿Se han dormido? Estoy pensando el ejemplo, profesor. A ver. Ah, muy bien, devolución de una cosa perdida, Edson. Excelente. ¿Cuál sería el premio? Edson, a ver, ¿cuál sería el premio? A ver, Edson, complétalo. ¿Cuál sería el premio? Muy bien, el reconocimiento por la práctica de buenos valores. Excelente, muy bien, José. A ver, el agradecimiento también, muy bien, agradecimiento, ¿no? Es un ser excelente, reconocimiento, las palmas, muy bien, las palmas magisteriales. Entonces, un docente excelente, ¿no? Muy bien, reconocimiento, muy bien. La honestidad. La honestidad frente a qué, a ver, Valeriano, a ver, frente a qué. Tiene que haber siempre un acto o una conducta humana para que luego refleje la honestidad, o sea, el deber ser, ¿no es cierto? La B. A ver, a ver, Valeriano, a ver, complétalo. ¿Cuál sería la conducta? Honestidad ante todo, ¿no? Puede ser con honestidad al trabajo, o sea, cumplir las horas de trabajo. Ah, eres honesto, ¿no? Muy bien. Ah, está honesto frente al prójimo. Muy bien, también puede ser, José. Muy bien. Excelente. Entonces, ya más o menos vamos entendiendo cuál es la estructura de la norma jurídica, ¿no? Que es muy importante esto. Siempre tiene que haber una conducta humana sobre el cual actúe la norma jurídica, sea positivamente o negativamente, ¿no es cierto? Siempre está en función a la conducta del ser humano, ¿ya? Perfecto, ¿no es cierto? ¿Qué sería como un premio de nosotros? A ver, alguien me dice, como por ejemplo, ha culminado su carrera profesional en la universidad, tiene su título profesional, ¿no? Y la norma dice, debe dar un examen, ¿no? Para poder ingresar al magisterio. ¿Cuál sería la conducta dada y cuál debe ser? Debe ser. ¿Cómo debe ser? A ver.
A ver. Estudiar ingreso al magisterio. Estudiar, luego ingresar al magisterio. Bueno, esa es una conducta propia de tu persona, pero legalmente, frente a la norma jurídica, ¿cuál es el proceso? A ver, ¿alguien me dice? A ver, a ver. Frente a una norma jurídica, a ver. Ese es, Alex, es tuyo personal eso. Estudias y ya tu conducta de estudiar debe ser es ingreso al magisterio, pero formalmente, o sea, normativamente, ¿cuál debe ser? A ver. Normativamente debe ser a esto, aprobar el examen de ingreso al magisterio y luego, como respuesta, ¿qué debe ser? Obtener el nombramiento o, o contrato para ejercer una plaza vacante en el magisterio. Así tiene que ser, ¿no es cierto? ¿Cuál es la conducta? La conducta es aprobar el examen, ¿no es cierto? Luego tener acceso al nombramiento o a una plaza para el contrato y así ejercer la profesión. Eso es cómo actúa la norma jurídica. Claro. Y alguien me dice, ¿cuál debe ser la nota para poder ser nombrada en el magisterio? A ver, ¿qué nota debe obtener? ¿Cuál va a ser esa conducta? La conducta nos dice de que es una nota debemos obtener. A ver. Bueno, un puntaje de 30, ¿no? Más o menos, pero en promedio vigesimal debe ser 14, debe ser 14, ¿no? Sacas 14, tienes derecho a nombramiento. Menos de 14, solamente tienes derecho a un contrato. Entonces, por eso hay que estudiar, chicos, ¿ya? Hay que estudiar, chicos. Entonces, para obtener, imagínense, nos piden promedio de 14 para nombramiento. Y menos de 14 ya, pues solamente hay que contentarse con un contrato. Y habrá otro examen para poder, digamos, nombrar. Por eso los nombramientos se hacen muy difíciles, ¿no? Muy difícil, porque obtener una nota de 14 es un poquito difícil, ¿no? Muy complicado. Por eso hay que estudiar. Entonces, esa es la conducta, ¿no? Es la conducta, dice obtener nota. Si obtiene ese 14, va a estar nombrado, entonces debe ser, es la B. Ya, bien, entonces más o menos ya tenemos, ¿ya? Ahora vamos a, sigamos por favor, ya, sigamos, el tiempo se nos hace corto, ¿no? Jerarquía de las normas jurídicas. Este ya más o menos ya conocemos propiamente ya a lo largo de nuestro proceso, las normas jurídicas legislativas del país se organizan en función de una jerarquía y un ámbito específico de aplicación. Estas son la Constitución política, que ya todos conocemos, que es la base fundamental. Luego vienen las leyes constitucionales, los tratados sobre derechos humanos y los tratados con rango constitucional. ¿Cuáles son los tratados con rango constitucional? A ver, alguien me dice, a ver, por favor, un punto para el examen, a ver.
los tratados bilaterales con otros países. Muy bien, excelente, muy bien, Jorge. Excelente, muy bien, ganaste un punto. Esos son los tratados. ¿Habrá otros tratados más? A ver, alguien, a ver, algún otro que quiere ganarse un punto. A ver, ¿habrá otros tratados? Mayormente, muy bien, estos son el tratado en el comercio. Muy bien. ¿Cómo se llaman esos tratados en el comercio que se manejan ahora dentro del contexto propiamente del mercado neoliberal? Muy bien, el TLC, excelente, Edson. Muy bien, lo has completado. Los famosos TLCs también tienen un rango propio de lo que se llama tratados con rango constitucional. ¿Qué otros tratados más a ver tenemos? A ver, tratados comerciales, ¿qué más tenemos? A ver, ¿qué otros tratados más tenemos? A ver. Odebrecht, profe, Odebrecht. A ver, de nuevo, a ver, por favor, repítelo, a ver, no te he escuchado bien. Un Odebrecht, eso, profesor. Sí, también. Acá tenemos otro tratado de San José, tratado ya de fronteras, ya lo dijo también, sí está bien, de fronteras, muy bien. A ver, alguien me dice, a ver, para ganarse un punto, a ver. Ha habido varios alumnos, tanto de la facultad, de otras facultades, ¿no? Que se van a otros países, ¿no? Se van a otros países o salen a otros países, ¿no es cierto? Van a otros países, a otras universidades, a hacer un estudio de intercambio, ¿no? ¿Cómo se llaman? ¿Bajo qué tratado salen ellos? A ver. De educación han salido varios, ¿no? Chile, Argentina, Ecuador, Colombia han ido, ¿no? De educación, así como de otras facultades también. Pero un convenio, ¿cómo se llama ese convenio? A ver, ¿cómo se llama ese convenio? A ver, chicos. A ver, chicos. Convenio de intercambio cultural. ¿Ya? Convenio de intercambio cultural. Estaba tipificado en este famoso tratado llamado Andrés Bello. Seguramente ustedes van a encontrar, ¿no? Un tratado de Andrés Bello, que es eminentemente un convenio de intercambio cultural, ¿no? No solamente para estudiantes, sino también para docentes. Por eso los docentes también salen, hacen su famosa pasantía, ¿no? Salen a estos países. Entonces, a eso se debe. Esos son los famosos tratados, ¿no? Convenio Andrés Bello o el Tratado Andrés Bello, ¿no? Que permite el intercambio cultural, ¿no? Entre esos países. Y ahí está compuesto, pues, Chile, Argentina, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, ¿no? Esos son los que componen. Bien, eh, sigamos entonces, sigamos. Ya, sigamos. Entonces tenemos, y el otro dice las,
clase de normas jurídicas. Vamos a ver. Jerarquía de normas. Aquí hemos estado. Jerarquía de normas. La ley orgánicas, ordinarias, decretos legislativos, decreto de ley, ¿no? Eso es eminentemente el tratado sobre integración latinoamericana y otros tratados con rango de ley. También ahí podríamos haber considerado. Y finalmente los reglamentos, ¿no? Entonces ya lo vamos a estructurar en una pirámide, ¿ya? Para mejor precisión. Entonces sigamos avanzando, ¿verdad? Tenemos acá tenemos las clases de normas jurídicas. La doctrina reconoce las siguientes clases de normas jurídicas. Las normas jurídicas legislativas son aquellas creadas por los órganos competentes, es decir, por el Poder Legislativo y el Ejecutivo, ¿no? Cualquiera que las dé. Como por ejemplo, hemos tenido problemas durante este gobierno, ¿no? De Martín Vizcarra, ha generado de que propiamente de que desconozca el poder legislativo, o sea, el cierre del Congreso, ¿no? Y que finalmente él ha generado ciertas normas legislativas con rango de ley, ¿no es cierto? Como rango de ley. ¿Por qué? Porque no había Congreso de la República, ¿no es cierto? En esos casos se da. En esos casos tenemos que entender cuando dice, es decir, por el poder legislativo y el poder ejecutivo. O también, todos nosotros sabemos, cuando el gobierno pide facultades para generar normas sobre determinados aspectos, como por ejemplo sobre manejo económico, en este caso podría ser por salud, etcétera, ¿no? En esos casos cuando pide, pues, ¿no?, al Congreso facultades, ¿no? Y el Congreso le otorga facultades, le da, dice ya, bueno, ya maneja, ¿no? Genera normas. Entonces, ahí también se da en esos casos. Por eso tenemos acá el poder legislativo y el ejecutivo, ¿ya? Porque debía ser solamente el poder legislativo, pero cuando el poder ejecutivo, ya hemos hecho bajo dos aspectos, ¿no? Cuando se cierra el Congreso y el otro cuando recibe facultades específicas para determinados aspectos dentro de la política del Estado. Entre estas normas tenemos a la Constitución Política, las leyes y los reglamentos, ¿no? O sea, la semana pasada hemos dicho que toda ley funciona con reglamentos, ¿no es cierto? No hay ley que funcione sin reglamento. Como por ejemplo se dio ya la ley de los trabajadores del hogar, pero ahora falta su reglamento para su aplicación. Entonces seguramente debe estar elaborando el reglamento correspondiente. Normas jurídicas jurisprudenciales son aquellas que son creadas por los jueces y magistrados ante la ausencia o inexistencia de una norma legal aplicable. Caso concreto, cuando en la labor administrativa de justicia un juez no encuentra la norma legislativa aplicable al caso que juzga, tiene la facultad de crear dicha norma. O sea, cuando se hace un juicio y no hay pues una norma coherente, correcta, que puede aplicarse, entonces el juez tiene que ver la forma de cómo salir del caso, de cómo sancionar, etcétera. Entonces genera, pues, ¿no? Pues por eso esto viene, se tiene facultad de crear dicha norma
supletoria mediante una sentencia o resolución judicial. A eso se llama jurisprudencial. A veces se da, pues, ¿no? Las normas realmente a veces no alcanzan. Entonces, ¿qué hacemos? Dicen, ¿no? ¿Cómo juzgamos? Entonces ellos pueden crear una norma y eso se llama jurisprudencia. Normas jurídicas constitucionarias son aquellas que surgen de la aplicación constante y con un carácter obligatorio de ciertas costumbres o prácticas. Siempre habíamos dicho aquellas normas sociales que permanente y que finalmente por sus propias costumbres y prácticas sociales se convierten en normas jurídicas en las comunidades campesinas nativas del país, las mismas que se orientan a la realización de ciertos valores, pero que estos tengan un consenso, que tengan una práctica permanente, por eso ciertas costumbres o prácticas sociales, ¿no? En las comunidades campesinas, que finalmente se convierten en normas, ¿no? Eso son, y se han generado así como, por ejemplo, en la ley de comunidades campesinas, ¿no es cierto? Ahí dice, para tener derecho a la tenencia de bienes en la comunidad campesina, uh, la persona tiene que vivir en la comunidad campesina o tiene que haber cumplido una función y si no, pierde todos sus bienes en la comunidad campesina. Aquellos que se alejan de una comunidad campesina, eso es una norma que costumbre se ha hecho y posteriormente ahora dentro de la ley de comunidades campesinas se ha considerado eso, ¿no? Entonces, persona que abandona pues una comunidad campesina y después de 10, 20 años va y dice, no, yo soy de acá de la comunidad, vengo a reclamar mis terrenos, mis casitas, etcétera, ya no tiene derecho, ya no tiene derecho. Tiene que estar permanentemente visitando a la comunidad, asumir algunas funciones para hacer presencia en la comunidad y tener derecho a sus bienes. Hay mucha gente que sí sabe de esto correctamente y otros que no saben, abandonan. Entonces, los que abandonan pasan a ser bienes de la comunidad, o sea, bienes de la comunidad campesina o cualquier otro se hace dueño pues de sus terrenos, ¿no? Y así derecho a reclamar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces así es esa forma que esas costumbres que han estado practicando en las comunidades campesinas finalmente se ha convertido en una norma jurídica. A eso se llaman normas jurídicas constitucionarias, ¿no es cierto? Y así algunos otros aspectos más que van a estar, las mismas que se orientan a la realización de ciertos valores. Para la asignatura nos interesa en particular conocer la primera clasificación de las normas jurídicas, es decir, la norma jurídica legislativa. Pero eso sí también ocurre, ¿no? Pero solamente lo más importante para nosotros es el primero, ¿no? Jerarquía ya hemos visto. Luego, la constitución política. Tenemos la constitución política del Estado. Todos nosotros conocemos la constitución política del Estado. Esto ya lo conocemos perfectamente, no vamos a entrar a mucha discusión, ¿no es cierto? Vamos a solamente precisar algunos aspectos de carácter genérico. También se le conoce como la ley de leyes o la Carta Magna, ¿no es cierto? En términos generales, es la norma jurídica de mayor jerarquía dentro de la estructura jurídica de un Estado, cuyo contenido constituye principios rectores. Cuando decimos principios rectores, subrayan eso, ¿no? Son los principios, ¿no?, para generar las demás leyes, para generar las demás leyes, para regular las relaciones entre los poderes públicos y entre estos y los ciudadanos en general.
Estos principios constituyen la columna vertebral del pensamiento jurídico, efectivamente. O sea, tienen todo el aspecto doctrinario, en la cual constituye la esencia de la vida del Estado y como también de la propia sociedad. Por eso decimos, el tipo de Estado, ¿no? Entonces se tiene que determinar cuál es el tipo de Estado. A ver, vamos a conversar un poquitito sobre esto, a pesar de que el tiempo nos está ganando. A ver, ¿quién me dice qué tipo de Estado está considerado el Perú según su constitución política? A ver. Democrático, dice, a ver. Valeriano dice, a ver, Edson dice democrático. Valeriano Casasola dice, profesor, me doy la... ya no aguanta. Ya ahorita lo terminamos, no te preocupes. Estado pluricultural. Eso corresponde al Estado boliviano. Es que ustedes creen en Bolivia, creo. Valeriano, porque el Estado pluricultural es de Bolivia. A ver, chicos, a ver, parece que no han leído. ¿Qué pasa, chicos? A ver, ¿cómo? Y ya lo ha dicho Edson, democracia es uno de los principales, algo más. Social no. No social, Fanny. A ver, un poquito más, a ver, un poquito más, Fanny, a ver. Pensemos. Plurinacional. Por ahí, bueno, ya podemos considerar, ¿no? Pero lo más importante es, nos dice, es un Estado democrático de carácter republicano, ¿no? Y de acuerdo a la doctrina de esto, es un Estado eminentemente de carácter neoliberal. Ese proceso de aplicaciones de carácter neoliberal. Plurinacional también, sí, está considerado plurinacional. ¿No es cierto? Plurinacional. Sí, porque lamentablemente estamos compuestos por todo un conjunto de nacionalidades. Nuestro país no es una sola nación. Por eso siempre hay que tener en cuenta que el Perú está en proceso de construcción para una nación. Está en proceso, no es una nación. Entonces hay que tener muy en cuenta eso, ¿eh? Entonces por eso lo llamamos plurinacional. ¿Por qué? Porque en el Perú hay varias nacionalidades, ¿no es cierto? ¿No? Muy bien, entonces sigamos. Entonces, sigamos. Entonces tenemos, hemos dicho, estamos precisando estos principios. Vamos a terminar todavía. Bien, aquí está. Ya, acá sí, acá nos hemos quedado. La estructura jurídica de un Estado cuyo contenido constituye principios rectores hemos dicho, relaciones entre los poderes públicos y entre estos en general. Estos principios constituyen la columna vertebral. Ya hemos dicho, ¿no es cierto? Pensamiento jurídico, político, social, económico, familiar en los países del mundo. Y así van desarrollando pormenorizado a través de las leyes y disposiciones reglamentarias. La característica más importante de una constitución es que en ella se plasme un modelo de sociedad.
¿Cuál es el modelo de sociedad de nosotros? Es una sociedad eminentemente de clase, ¿no? Es una sociedad de clase que se espera construir con el esfuerzo colectivo de sus integrantes. Es por ello que en su mayor parte señala ideales y esperanzas antes que aspectos concretos y objetivos. Es por ello que muy pocas veces sus artículos se materializan o cumplen en la realidad. Modelos es una sociedad eminentemente de acuerdo a la política determinada. Bueno, muchos dicen, es una sociedad eminentemente neoliberal. O sea, sálvese quien pueda. Y ustedes van a darse cuenta, eso, ¿no? Poco a poco hay que, seguramente en curso de realidad nacional han podido concretizar un poco más sobre esto. Los tratados son actos jurídicos celebrados entre estados u organismos internacionales sobre materia de sus competencias referidos a asuntos militares, políticos, económicos, educativos, etcétera. Como ya lo hemos visto, ¿no? Todo estado establece un procedimiento establecido para celebrar un tratado en nuestro país. El organismo autorizado para aprobar tratados es el Poder Legislativo, para posteriormente ser ratificado por el presidente de la República. El presidente también tiene facultades para celebrar tratados con cargo de dar a cuenta al Parlamento. La derogación de un tratado generalmente se sigue el procedimiento establecido en su propio contenido. Sin embargo, si no fuera así, sigue el procedimiento para derogar una ley constitucional o una ley ordinaria según el caso, ¿no? O sea, las mismas características, procedimientos para poder derogar o terminar o finiquitar un determinado tratado. O también puede un tratado automáticamente fenecer de acuerdo al tiempo establecido, ¿no? Tiempo y espacio establecido, ¿no? Entonces, propiamente con esto estamos señalando aspectos que son muy importantes. Los tratados pueden asumirse diversas clasificaciones. Por su materia pueden ser tratados económicos, militares, políticos, educativos, culturales, de justicia, ecológico, etc. Por su jerarquía, los tratados pueden ser de rango constitucional o de rango de ley en común. Depende de los tratados que tengamos. La ley. La ley es la norma jurídica prototipo o modelo que se encarga de regular la vida de relación del hombre en sus diferentes manifestaciones sociales, económicas, políticas, jurídicas. En Nexus la define como una proposición jurídica o un conjunto de proposiciones jurídicas dictada y publicada por los organismos componentes del Estado conforme a la Constitución y demás aspectos. Creo que ahí vamos a terminar. Ya posteriormente también se le va a juntar algunos aspectos más. A ver, para que puedan ustedes conocer y no tengan problemas para el examen, ¿no? Siempre repasarlos un poquito más. Ahora ustedes, por eso, si ustedes quieren conocer un poco más, siempre leer un libro que sea, pues, un poquito más, ¿no? Que nos ilustre algún texto que por ahí van a encontrar en la biblioteca virtual, ¿no es cierto? O también físicamente, por ahí, si bueno, ahora no está, pues, ¿no? Como por los que viven en Juliaca, como a la salida al Cusco, sobre las rieles hay libros usados, bastantes libros sobre, como por ejemplo, Principios del Derecho, ¿no? O una introducción al derecho, un librito de esos, que les cuesta 5 soles o 10 o incluso menos que una fotocopia, ¿no? Te agarran los libritos, se leen, ¿no? Pueden hacer de que tengan mayores conocimientos, ¿no? O también la biblioteca virtual también, ¿no? Entre nomás a los principios del derecho
o introducción al derecho para que se ilustren un poco más sobre estos temas que estamos tocando. O también algunos textos que también están elaborados con fines de esto, solamente el contenido. Pueden seguir un poco más repasando. Tienen bastante, ¿no? Chicos, entonces, ¿alguna inquietud, alguna pregunta para terminar? Bien, chicos, solo quiero recomendar una cosa. La siguiente que venimos casi sería la última. Entonces vamos a eminentemente trabajar con lo que es ya la constitución política sobre los deberes y derechos para una correcta armonía de convivencia social, o sea, el ejercicio propio de ciudadanía. Entonces, yo les voy a enviar por este medio qué trabajo van a hacer, ¿ya? Por favor. Entonces, vamos a tratar directamente ya a la Constitución, sobre todo la primera parte que se refiere al derecho social, ¿no es cierto? O la convivencia social. A eso vamos a ir a ver, ¿no? Porque eso es lo que más nos interesa. Lo demás no nos interesa. Claro, nos podría interesar, pero nos dicen en torno al cursus BLIN el ejercicio ciudadano, ¿no es cierto? Ejercicio ciudadano. Nos compete toda la Constitución, pero la primera parte es la que nos corresponde la correcta convivencia, ¿ya? No. Bien, entonces, chicos, eso ya va a estar, ya los voy a estar enviando de qué parte, qué artículos y cómo lo vamos a sistematizar en el próximo encuentro que tengamos después de 14 días, ¿no? Que vamos a volver. Capaz va a ser ya el último encuentro, porque después también ya vamos a estar terminando, ¿no? Ya debíamos de terminar. Bueno, la suspensión nos ha hecho de que se lleve pues un poco más. Bueno, chicos, les deseo lo mejor. Siempre cuídense. La salud está por delante. Sigan estudiando, sigan leyendo y cumplan con sus trabajitos, por favor. ¿Ya? Nos vemos. Hasta la próxima, chicos. La próxima, profesor. Ya, hasta la próxima, chicos. Chao. Hasta luego, profesor. Cuídese. Ya, chao, chao, chao.